Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hace apenas algunos días recordamos la masacre de San Fernando, cuando hace una década, hace 10 años, según testimonios de sobrevivientes, policías municipales en contubernio con miembros del cártel de los Zetas secuestraron y asesinaron a 72 personas inmigrantes. Ayer el presidente López Obrador dijo que por fin México aceptará la intervención de la ONU, de Naciones Unidas, en casos de desaparición forzada. ¿Ayudará esto a frenar estos casos que hoy día siguen ocurriendo? ¿Traerá justicia finalmente? Veamos el contexto. A unos días de haberse cumplido 10 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que aceptará la intervención de la Organización de las Naciones Unidas en casos de desaparición forzada. Se considera desaparición forzada el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad realizada por agentes del Estado o personas o grupos que actúan con su apoyo. En 2008, México firmó la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que entró en vigor en 2010, un instrumento jurídicamente vinculante que busca prevenir la desaparición forzada. Sin embargo, fue hasta hace un año cuando México informó el inicio del proceso para reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas. El comité está integrado por 10 personas expertas y supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En su conferencia de este lunes, el presidente señaló que se enviaría al Senado la aceptación del Ejecutivo Federal y que en su gobierno no se permitirán esas prácticas. Esto luego de reconocer que un miembro del ejército ordenó rematar a una persona herida durante un enfrentamiento registrado en julio pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hace un año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un dictamen pidiendo a México procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, el tema que desde hace muchos años, Alejandro, empezó contigo, muchos colectivos de la sociedad civil pedían eso, pedían justamente que se permitiera la participación de Naciones Unidas o de una instancia multilateral para este tipo de temas. Ahora parece que iba a ser una realidad, aunque la experiencia también ha demostrado que en casos como Guatemala ha funcionado hasta cierto momento y de repente se quedan sin presupuesto o porque Estados Unidos básicamente financia muchos de estos proyectos, o la misma oposición adentro empieza a decir, ah, es que Estados Unidos está financiando esto y es injerencia de otro país. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son los pros y los contras? Es una buena noticia de entrada, yo creo que hay que celebrarla, pero también le ves riesgos. No, creo que es una muy buena noticia porque finalmente el carácter forzado, el término forzado dentro del concepto de desaparición forzada, como lo decían en la cápsula, tiene que ver con que está directamente involucrado un agente del Estado en la desaparición de una persona o cuando menos cuenta con la aquiescencia o la tolerancia de un agente de Estado, por lo cual se complica que sea el propio Estado quien juzgue a sí mismo, porque puede surgir desde su interior, desde las distintas fuerzas que la conforman, del ejército, de algunos cuerpos de seguridad, de algunas instituciones con muchas inercias autoritarias en algunos casos, pueden surgir presiones indebidas para que no sea juzgado debidamente una persona, un funcionario que perpetra este tipo de prácticas atroces y deleznables. Entonces, se requiere que un agente con suficiente legitimidad, imparcialidad y que no sea parte de este conflicto directamente, pues contribuya a erradicar un problema tan grave como el que se generó a partir, sobre todo, bueno, de la guerra sucia de los 70 en México, pero también se agravó con la presidencia de Felipe Calderón, en donde incrementaron dramáticamente los números de desaparición forzada. Y hay que decir que hay distintos instrumentos internacionales que tienen mucho que ver su diferencia con el ámbito de competencias y de alcance de sus resoluciones. Tenemos, por ejemplo, antecedentes muy positivos aquí en México de participación de la ONU en casos de desaparición, como es el Ujú. Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Ayotzinapa. Independientes, el GIEI, que ha contribuido de manera determinante a conocer la Ujú. verdadera verdad, ahora sí no la histórica que construyó Peña Nieto, sino la verdad en el caso de Ayotzinapa, pero que sus observaciones pues no tienen un carácter legal o vinculante, sino que más bien es un cuerpo de asistencia. Entiendo que este va más o menos en ese sentido, pero tenemos otros casos con muchos más dientes, como el que tú comentaste, la CICIG, que es pues este consejo, ¿no? Esta Comisión Ujú. Internacional contra la Impunidad Y en la Guatemala, corrupción. Ujú. en donde sí, efectivamente, políticos de primer nivel fueron a dar a la cárcel por las observaciones o por las De conclusiones acuerdo. de este grupo. Ahí
habría que discutir Bien. los pros y los contras, como tú dices, pero creo que en los alcances que hay, creo que va a ser un apoyo importante para erradicar la desaparición forzada de México. ¿Coincides, Ana, o tienes contrapunto? ¿Le ves pros, le ves contras? A ver, de entrada, yo creo que cualquier acción que involucre a la ONU nos tiene que hacer sentir tranquilos. Me gusta, creo que es pertinente. La ONU, en todo caso, lo que ahora procedería sería investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada. Yo me siento muy apenada cuando hablo de estos temas porque no hay como una solución. Venimos de décadas de estar escuchando que hay gente que desaparece contra su voluntad y que después los encuentran en una fosa. Yo no concuerdo con que sea completamente culpa de Felipe Calderón. Creo que ya ha llegado el momento en el que el Partido Acción Nacional pues sí tiene que fijar postura al respecto. Pero también creo que tiene que ver mucho con la inacción de Peña Nieto y con la inacción que está presentando en este momento el presidente López Obrador. Hace ratito yo mencionaba que las fuentes oficiales ya dictan que el 2019 es el año más letal que ha habido en la historia nacional. De enero a diciembre del 2019 se registraron 34.582 víctimas de homicidios dolosos. No sabemos de estos cuántos corresponden a términos de desaparición forzada. Y el día de hoy seguimos sin una estrategia adecuada para combatir esto. Qué bueno que el presidente se abra para que la ONU, que traía esto, o sea, traía a México de encargo en esto desde hace varios años, pero el presidente no está dando una solución, está abriéndose a que una institución superior e internacional venga y nos solucione los problemas. Entonces, qué bueno que el presidente quiera quedar bien al exterior y que como mexicanos encontremos a alguien que sí le interesa dar una solución, pero en este momento por lo menos seguimos viendo una 4T o un gobierno federal que es incapaz, porque no nos han dicho cómo y no han cambiado la estrategia, y observamos, por ejemplo, Sí. en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a estos militares que el presidente solo sale a decir que qué bueno que se va a investigar, pero ya fue bajo su mandato y bajo el mandato del militar que él puso al mando en el gobierno federal para evitar que lo que está pasando siga pasando. Entonces, qué bueno por la ONU, pero seguimos igual de extraviados. Bien. Martín, pros y contras de esta noticia. ¿Buena noticia? Es una buena noticia que deriva de una muy mala noticia, ¿no? Y la mala noticia, lo que decía la nota, esta bala que se le fue a un militar y que mata a una persona. También la mala noticia son todas las desapariciones forzadas que ha habido en los últimos 12, 13 años, y que también es una aceptación de que el Estado mexicano no puede con eso, porque claro. es cierto que dice Alejandro de que se recurre a una instancia internacional para que no sea juez y parte. También hay instituciones dentro del Estado mexicano que no necesariamente son juez y parte, nada más nos estamos dando cuenta que estamos rebasados. Esto no viene de este gobierno, o sea, viene de mucho atrás. A ver, nada más para poner en contexto lo que decían de Guatemala, es importante fijarnos en lo que pasó en Guatemala, porque en Guatemala en 2007, cuando se crea esta comisión internacional masiva en contra de la corrupción, acaba, ¿no?, juzgando a Efraín Ríos Montt, que fue presidente en 83-84, lo culpa ya de crímenes de lesa humanidad, y luego cae Otto Pérez Molina. O sea, es abrir una caja de Pandora enorme, que qué bueno, porque yo creo que es mucho más rendición de cuentas, pero nunca me imaginé que este gobierno, siendo nacionalista, lo hiciera. Qué bueno, creo que entre más vigilancia y además mejor y aceptación de que estamos rebasados institucionalmente en muchas partes de nuestro sistema. Está bien. ¿Cómo lo ves tú, Estefanía? ¿Es una buena, es una mala noticia? En efecto, yo coincido con Martín. A ver, qué bueno que están Naciones Unidas entrándole a esto, que va a tratar de darle más certeza, pero también es una muy mala noticia porque varios gobiernos, el Estado mexicano como tal, no ha podido darle justicia a estas familias y siguen desapareciendo a más personas contra su voluntad. ¿Crees que ahora vaya a cambiar algo? Bueno, creo que a partir de esto es importante mencionar que hace rato se hablaba de cuáles eran las pruebas contra Felipe Calderón, y creo que esta es una de esas. No solamente el hecho de habernos dejado el país así, lleno de desaparecidos y de impunidad, sino también haberse negado a aceptar que había un problema y a que entraran instituciones internacionales a tratar de trabajar con los padres o familiares de las víctimas, o las víctimas en sí. Creo que eso es lo más importante. Esta es una petición que viene de los colectivos de víctimas y de las organizaciones, y se da en un contexto
contexto específico que me gustaría, sumando a lo que decía el compañero Alejandro, en el términos de Nayarit, y creo que no hablamos lo suficiente de Nayarit, y tenemos que hablar de lo que está pasando en Nayarit. La mayoría de las desapariciones forzadas se están dando en Nayarit porque hay demasiada impunidad y hay como un pacto de silencio entre el gobernador Antonio Echeverría, que casualmente es un gobernador del PAN y del PRD. Cuando entró en el 2017, hubo una ola de desapariciones muy grande, viniendo de cuando metieron a Edgar Betia, que fue el procurador, el fiscal general, que hoy está en Estados Unidos en la cárcel con una sentencia de 20 años. Entonces, quien se encargaba de verificar o quien se encargaba de investigar era la persona que trabajaba directamente con los cárteles de narcotraficantes. Entonces, esto nos dejó en Nayarit una ola de jóvenes desaparecidos entre 16 y 35 años, donde nadie decía absolutamente nada y el gobernador quería tener cerrado todo y que nadie se enterara. ¿Cuál es lo más importante, no solo de la entrada de la ONU, sino de por qué es importante para los colectivos y los familiares de las víctimas? Porque una de las recomendaciones de la ONU es dejarles investigar y buscar a sus familiares de manera libre y sin hostigamiento. Lo que hacen los gobiernos estatales es hostigar a las familias para que no sigan buscando, para que no sigan encontrando fosas, para que no sigan encontrando muertos, para que digan que no pasa absolutamente nada, y ese es el gran problema. Entonces, esta no solamente es una victoria en cuestión de precedentes, sino también es una victoria de los colectivos que hoy por fin, de la mano de la estrategia de pacificación que está llevando el gobierno, porque más allá de confundir la estrategia de seguridad con el tema de los militares, y ya rápido me apuro, hay otra estrategia de pacificación que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con las mesas que está llevando a cabo el secretario de gobierno Alejandro Encinas, y que creo que esto se complementa con eso, porque no hubiéramos podido llegar a esa institución si hoy no hubiera un gobierno que le da la mano a los familiares de las víctimas. Muy bien, bueno, pues acabó el tiempo de este bloque, hoy tenemos muchos comerciales, nos queda todavía uno por desahogar. Hacemos una pausa. Al regresar, hoy se presentó el proyecto del Parque Ecológico del Valle de Texcoco. Recuperará 12.200 hectáreas y deberá estar listo en un año. ¿Podrá cumplirse la meta? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.